Una infección fúngica comenzó a propagarse a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. Me temo que el planeta entero podría estar en terrible peligro. Nunca pensé que tendría que grabar sobre algo como esto. Hola, soy el Dr. George Weber. Soy micólogo principal en la Universidad de Maryland. Últimamente, las cosas se han ido al extremo, así que déjame empezar desde el principio. Recuerdo que era un día cálido en mayo. Mi amigo Roy Fitzpatrick y yo íbamos a un parque estatal de Virginia, aunque ya olvidé cuál. Había empacado cervezas y comida al azar. Iba a llevarnos hasta ahí y él iba a conducir de vuelta. Cuando llegamos era media tarde y empezamos a montar nuestras tiendas de campaña. Verán, yo siempre he sido terrible con eso, así que Roy tuvo que ayudarme. Él era bueno en encender fuegos, solo porque trajo un encendedor. Él encendió un fuego y yo saqué nuestra comida. Había traído algunas patatas fritas y perritos calientes. Roy trajo algo, no recuerdo, tal vez algo de comida. Nos sentamos alrededor de la fogata y recordamos nuestra vida y estábamos orgullosos de quién nos habíamos convertido hasta ese momento. Yo disfruté de mi vida, vivía solo excepto por las mascotas y tengo un trabajo bien remunerado que realmente me agradaba. Roy, por otra parte, trabajaba como biólogo en el mismo campus que yo. Nos conocimos en un bar a unas manzanas de distancia y hemos sido amigos durante unos 12 años. Nunca pensé que la vida cambiaría tan de repente. Nos sentamos un rato más antes de que ambos nos cansáramos. Estábamos planeando caminar mañana una vez que fuéramos coherentes después de todo el alcohol que habíamos consumido. Pero cuando me desperté, algo me había golpeado horriblemente. Había un hedor horrible estancado en el aire, era húmedo y terrible. Fue extremadamente asqueroso, sin mencionar que estaba lloviendo. El pronóstico había dicho que no llovería, pero estaba mal como de costumbre. Yo estaba empapado en el momento en que salí de mi tienda. Vi que la tienda de Roy ya estaba abierta. Cuando me acerqué, estaba vacía. No sabía dónde estaba él. Decidí tratar de encontrar la fuente del hedor y me cubrí la nariz con la camisa. Miré alrededor durante un tiempo cuando fui por el sendero, pero empeoró. Sabía que estaba más cerca cuando podía olerlo a través de mi camisa. Cuando rodeé el árbol, vi lo que producía ese aroma apestoso. Cuando lo vi, yo vomité lo que tenía en el estómago. Ante mí en el suelo había un cuerpo que parecía estar en un estado avanzado de descomposición. Tenía una gran cantidad de sapos y mohos que crecían. Esto fue discordante porque debería haber podido olerlo la noche anterior. Miré más de cerca y me di cuenta de que el cuerpo era lo que podría decir que era mi amigo Roy. Yo quería huir, quería correr hacia el coche y alejarme, pero tenía que llamar a la policía. Cuando llegaron los oficiales me interrogaron. Obviamente yo era el principal sospechoso. Me dijeron que podía irme, pero parecían aprensivos de hacerlo. Yo conduje de vuelta a mi departamento en D.C. Corrí y cerré la puerta antes de caer al suelo para acurrucarme en posición fetal. Honestamente no sé cuánto tiempo me senté así, pero al final tuve que levantarme para beber agua antes de morir de deshidratación. Como de costumbre, fui a trabajar al día siguiente, tratando de olvidar la horrible escena que había visto. Pero un paciente del Hospital Municipal de Baltimore me dio una muestra de moho. El hombre que me lo entregó también me informó de que estaba creciendo en sus pulmones y corazón. Yo no estaba encantado de ver esto porque mi amigo acababa de sucumbir a algún tipo de infección por hongos recientemente. Atentamente puse el moho bajo el microscopio y lo observé. Y lo que vi me asustó muchísimo. El molde parecía moverse por sí solo. Eran movimientos muy sutiles. Se necesitaría alguien observador para darse cuenta. Se movía hacia mí lo mejor posible mientras estaba atrapado entre dos trozos de vidrio. Yo quité la pieza superior. Sus hebras fúngicas comenzaron a crecer hacia mí. Yo volví a ponerlo en un vaso. Nunca había visto un moho como este. El paciente del que habían recibido esta cosa había fallecido antes de que la ambulancia llegara al hospital.
Yo decidí ir a ver al paciente por mí mismo y ver cómo crecía este hongo. Cuando llegué al hospital le dije a la recepcionista quién era y por qué estaba ahí. Me dijo que el paciente estaba en la habitación 406, pero me recomendaba no pasar. Temeroso tomé el ascensor. Cuando entré, estaban a punto de mover el cuerpo a la morgue. Los oficiales me preguntaron quién era y por qué estaba ahí. Les dije que trabajaba en la Universidad de Maryland y que era un micólogo principal. Les informé de la naturaleza de mi visita para observar el cuerpo y su moho atípico. Ellos me dejaron ver el cuerpo. El estado de su cuerpo era extremadamente pobre y degradable. Se estaba pudriendo la piel y el moho se estaba comiendo muchas partes. Aunque el moho crece en los muertos y en los sujetos vivos, nunca al ritmo como esta cosa. Por lo general, las personas que inhalan esporas pueden ser tratadas y curadas. Tal vez esta era una forma de micotoxina hiperfatal. Era posible, sí, pero tenía muy poca lógica. Yo tomé una muestra del molde y la puse en un recipiente pequeño. Cuando separé los hilos de moho empezaron a crecer hacia mí exactamente como la última vez que las vi. Yo observé una vez más. Una cosa que noté fue que habían taburetes muy pequeños que crecían de los ojos del paciente. Esto fue demasiado para mí, así que agradecí a los oficiales y me fui rápidamente. Pensé que podría olvidar lo que pasó ayer, pero supongo que trabajar tan cerca de los hongos no ayudaba. Regresé al campus y fui a mi laboratorio. Estaba perplejo por la naturaleza de esta cosa. Seguí observando este moho. Después de hacerlo durante un tiempo, decidí probarlo en algo vivo aparte de mí. Así que recogí una mariquita del exterior y la dejé caer y una hebra de moho en un contenedor. El moho se dirigió hacia la mariquita. El insecto asustado se dio cuenta de esto y trató de escapar, pero no había mucho espacio. Cuando la hebra llegó a la mariquita, perforó el exoesqueleto de la mariquita y este dejó de moverse. Mientras se sentaba ahí inmóvil, supuestamente sin vida, vi pequeñas hebras de moho emergiendo de debajo del exoesqueleto. El moho dejó de crecer después de abarcar todo el jodido cuerpo del insecto. A regañadientes capturé a otro insecto desde afuera, esta vez algo un poco más agresivo como una avispa. Yo quería probar lo que había encontrado, así que tomé una cámara para capturar la escena. Lo configuré apuntando al contenedor en el que estaba la pobre avispa. Puse la avispa en el mismo contenedor en el que estaba la mariquita sin vida. Las hebras de moho, como sospeché, comenzaron a crecer hacia la avispa. Los mismos resultados se produjeron una vez más. La avispa había sido superada por el moho. Puse una muestra del moho bajo el microscopio una vez más, esta vez para ver si las esporas estaban realmente presentes en el lugar. Y sí, lo estaban. Estaban en el micelio. Esto me preocupó mucho porque ahora muchas personas habían estado en contacto con este moho, incluyéndome. Desafortunadamente no pude averiguar de dónde era el paciente que había sido eliminado por este moho, porque los hospitales no simplemente dan esta información a cualquiera, a pesar de que sea un doctor, lamentablemente. Escondí las muestras de moho en mi caja fuerte del trabajo solo para asegurarme de que nadie las tocara. Regresé a casa y reflexioné sobre los últimos 2 días. Por lo que pude ver, esta infección estaba presente en al menos 2 estados. Tal vez en DC, pero no tenía pruebas. Decidí investigar más casos como este. Si lo sabía, estaba tratando de ver qué tan extendido estaba toda esta situación. Intenté buscarlo, pero el único caso fue el que estaba en el hospital de Baltimore. Ambos solo estaban en los sitios web de noticias locales. Supongo que nadie pensó mucho en ello como una grave enfermedad. Cualquier tipo de hongo con capacidad para propagarse de esta manera podría convertirse en un desastre internacional. Algo así como el coronavirus. También fue confuso porque se propagó muy rápidamente en los insectos, pero no estaba seguro de cuánto tiempo tardaba en propagarse en un cuerpo humano o en un paciente. A la mañana siguiente, cuando llegué a mi laboratorio, me informaron de 3 casos más de moho, todos los cuales ocurrieron en los oficiales que habían ayudado a transportar el cuerpo a la morgue. Todos estaban actualmente en el hospital en estado crítico.
Unos minutos más tarde llegó un hombre con un traje oscuro. Estaba buscando micólogos. Obviamente estaba tratando de echar un vistazo a los pacientes y sus condiciones. Yo le comenté al hombre mi posición y parecía pensar que eso era lo suficientemente bueno, así que me llevó de vuelta a su coche. Entré y me senté en el asiento del pasajero delantero. En el camino el hombre me explicó que estaba trabajando para el hospital y fue enviado a buscar a alguien que fuera bueno con los hongos. Me informó de lo que estaba pasando a las víctimas de este moho. Cuando llegamos al hospital, corrimos a la sala de aislamiento. Ellos me dieron un traje de materiales peligrosos para ponerme. Me alegré de que en mis 2 encuentros anteriores con esta cosa me hubiera librado del destino terrible. Llegamos a la habitación con los 3 pacientes. Todos ellos estaban siendo atendidos por el personal del hospital con trajes de materiales peligrosos. Todos ellos parecían como si estuvieran al borde de la muerte. Con solo mirar apenas podría decir que estaban con vida. Me acerqué a una de las enfermeras. Pregunté qué tipo de medicamentos se les estaba administrando. Ella me dijo que estaban tomando los medicamentos antifúngicos más pesados que tenía el hospital, pero parecía que no funcionaba. El personal me preguntó qué sabía sobre el hongo y yo les dije todo lo que sabía. Estaban agradecidos de que tuviera alguna información. Mientras todos estaban parados ahí, uno de los pacientes murió audiblemente. Este tosió violentamente y se arrastró y se torció como un perro herido. Cuando tosió, una gran nube de erupción de su boca salió. El personal y yo nos apresuramos a ver qué era esto. Los hongos también se estaban comiendo su piel. Exactamente lo que le había pasado a las últimas 2 personas que habían sucumbido a estas cosas. Sin duda, esta era una infección que necesitaba ser tratada con mucho cuidado. Si estas esporas se liberaran en el aire, el daño sería catastrófico. Le dije al personal del hospital que necesitaban tratar esta situación como si acabara con el mundo, como si fuera una enfermedad viral. Una mujer con un traje de materiales peligrosos se acercó a mí. Tenía el pelo rubio oscuro y una cara fruncida. Parecía estar a mediados de sus 50 años. Se presentó como la doctora Catherine Breckinridge. Ella era la directora de respuesta de desastres del hospital o DRD. Su principal trabajo era prevenir la propagación de enfermedades extremadamente mortales o contagiosas. Ella me preguntó qué tan rápido podría propagarse algo como esto. Le expliqué que cuando las esporas se liberan, si son transportadas por el viento, pueden viajar hasta donde llega ese viento. Teóricamente al otro lado del mundo, si el viento aguanta todo ese jodido camino. Ella se sentó y pensó por un momento. Decidió que aunque ocupa un espacio valioso en la sala de aislamiento, mantendría a los pacientes aquí. Me preguntó cuáles eran las formas más efectivas de eliminar los hongos. Yo le dije que el vinagre podría funcionar para eliminarlo y de lo contrario sería el calor extremo, frío extremo o fuego. Ella dijo que no quería prender fuego al hospital y que la habitación no estaba lo suficientemente bien aislada como para mantenerla tan fría como se necesitaba. El vinagre probablemente no eliminaría la amenaza por completo. Le informé que la legia también podría funcionar. Ella pensó por un momento antes de salir de la habitación. Yo miré a los otros pacientes que según el monitor de frecuencia cardíaca todavía estaban vivos de alguna manera. Era sorprendente. Parecían como si estuvieran en el infierno. Pude ver el moho extendiéndose lentamente debajo de su piel. Uno de ellos comenzó a aplanarse. El otro paciente de la sala no hizo movimientos, tal vez pensando que no había forma de detener lo que estaba sucediendo. Vi que el moho debajo de su piel había llegado a su cráneo, así que supongo que crecía en su cerebro. Catherine regresó con trajes ignífugos y revestimientos de pared. Ella nos dijo que íbamos a quemar la habitación hasta que estuviera seguro de que el moho estuviera eliminado. Hicieron que el otro personal sacara a los pacientes que habían fallecido de sus camas y los colocara en la cubierta de pared ignífuga que ellos habían colocado en el suelo.
Los cuerpos se colocaron en las colchonetas y Catherine nos hizo salir y ponernos nuestros trajes. Cuando volvimos nos preguntó si estábamos listos. También había traído un extintor en caso de que el fuego se saliera de control. Ella prendió fuego a los cuerpos y todos vimos cómo el moho que era visible se encogía en nada mientras el fuego se quemaba a los cuerpos. Podíamos oír crujidos mientras la piel se fundía y se rompía. Catherine esperó unos 20 minutos antes de apagar el fuego. Cuando lo hizo que las enfermeras entraran con bolsas para cadáveres y me dijo que volviera de donde vine. Cuando llegué al campus, fui inmediatamente a mi laboratorio para asegurarme de que nadie hubiera entrado en mi caja fuerte y tocara las muestras. Por suerte, nadie lo había hecho. Así que seguí trabajando el resto del día hasta que terminó mi turno. Me fui a casa y le di de comer a mis mascotas. Después de lo cual continué tratando de encontrar cualquier otro ejemplo de este tipo de moho. Yo no pude encontrar ninguno. Esto alivió mis miedos. Pasaron varios días sin muchos incidentes. Parecía que la propagación había sido eliminada o inexistente. Entonces, de alguna manera se me escapó de la memoria que Roy estaba afuera y que muchos policías habían estado a su alrededor. Aunque que yo sepa, nadie había sabido de esto, así que tal vez estaba bien. Desafortunadamente, mis pensamientos anteriores sobre la situación habían sido erróneos. Alrededor de un mes después de que se quemaron los cuerpos, escuché en las noticias que en el hospital de Baltimore estaba bajo confinamiento. Un reportero estaba frente al hospital hablando de cómo varias docenas de personas habían enfermado con un nuevo tipo de infección. Dijo que no sabía de qué tipo, ya que no se había sido revelado. Estaba hablando de cómo todos los pacientes estaban en un estado crítico y de que todas las ambulancias estaban siendo desviadas a un hospital cercano. Sabía exactamente lo que estaba pasando, pero estaba impotente. Decidí destruir mi muestra del moho ya que era demasiado peligrosa para existir. Lo saqué de mi caja fuerte y me dirigí a casa. Cuando llegué a casa, traté de pensar en cómo haría esto. Decidí encender un fuego de grasa en mi estufa y quemarla. Lo hice sabiendo lo peligroso que era. Afortunadamente para mí no me prendí fuego a mi departamento ni a mis mascotas. No tenía ni idea de qué hacer. Suponía que mi departamento estaría inundado de solicitudes para ayudar a aprender sobre este nuevo hongo. Al día siguiente en el trabajo, varios agentes del gobierno llegaron al laboratorio donde yo y varios otros trabajamos. Dijeron que necesitaban a quien fuera el micólogo más experimentado y nadie dijo nada. Así que trataron de averiguar qué estaba pasando y yo dije que sí. Que esto fue un error, pero no me di cuenta de ello por un tiempo. Ellos me ordenaron que me fuera con ellos. Una vez que estuve dentro de su elegante coche, me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad, que si violaba podría llevarme a un caso de ser procesado en la cárcel. Luego me llevaron al hospital y me llevaron adentro. El lugar estaba tan vacío como siempre. Me llevaron por el pasillo a una habitación con un paciente moribundo. Me mostraron esto y me contaron lo que estaba pasando. Yo lo sabía, pero estaba pensando en qué decir. Después de que les dije que yo ya había estado lidiando con esto, les dije que podría deshacerme de él, y que la solución era quemar los cuerpos. Los 3 agentes que me habían llevado comenzaron a contemplarlo. Después de unos minutos me dijeron que necesitaban ayuda para desarrollar una cura. Yo me quedé en shock. Estaba locamente de acuerdo y luego me llevaron de la habitación en la que estaba a una habitación diferente del hospital. Catherine estaba presente en esa habitación que parecía una habitación de personal. Ella me preguntó si me habían reclutado, así que asentí con la cabeza. Ella suspiró y parecía desesperada. Los agentes dijeron que esperara hasta que llegara un agente de los CDC para discutir los planes de contención. Esperé una buena hora antes de que la puerta se abriera de nuevo. Catherine no dijo nada todo el tiempo y yo no sabía qué decir. Cuando la puerta se abrió, un hombre con un traje de materiales peligrosos entró en la habitación. Parecía tener unos 40 años y medía 2 metros, además era calvo. Se presentó como un operador de enfermedades de emergencia de los CDC.
Estaba aquí para recoger muestras y cualquier información que pudiera antes de llevarlos a Georgia para estar presente en la sede de los CDC. Yo estaba preocupado por mis mascotas y les pregunté si podía llevarlas conmigo y dijo que sí y que todo esto estaría cubierto antes de irme. Yo lo seguí hasta la UCI, donde comencé a observar a los pacientes que estaban, como de costumbre, al borde de la vida. Rompieron un taburete y le colocaron un vial. Luego tomaron algunas esporas que el paciente estaba exhalando. Observó al paciente durante 13 minutos más antes de que muriera. El personal del hospital entró y se llevó el cuerpo. Estoy seguro de que lo iban a quemar. El agente del CDC nos llevó a Catherine y a mí de vuelta a la sala del personal, donde nos presentó un portapapeles con los que parecían 30 páginas adjuntas ahí. Nos dijo que para ir con él tendríamos que leer el formulario y escribir toda la información. Yo leí todo. Lo esencial era que no se me permitiría hablar de nada de lo que hubiera visto en ese lugar. Ellos me pagarán y se me dará una vivienda adecuada en la sede de los CDC. Además, no se me permitiría irme hasta que me la autorice un administrador. Y al final que firme que reconozco y acepto el contenido del formulario. Mencionó que mis pertenencias y mascotas serían recogidas por agentes de los CDC. Yo me senté y pensé mucho en esto. Me pagarían y me darían vivienda. También se me permitiría llevar a mis amadas mascotas. La parte con la que estaba luchando era no poder irme hasta que se me permitiera. ¿Y si ellos nunca me permiten irme? Catherine ya lo había firmado en ese momento. Mis mascotas eran todo lo que a mí me importaba, así que firmé. Él me pidió dirección, número de teléfono, nombre legal completo, fecha de nacimiento, número de seguro social y cualquier condición médica que tuviera. Después de rellenar el formulario, se lo devolví al agente del CDC que estaba de pie sobre mí. Lo tomó y nos dijo que lo siguiéramos. Me levanté y yo seguí a Catherine. Salimos del hospital y nos metimos en un coche con el logotipo del CDC en la puerta. Él nos abrió la puerta y los dos nos sentamos dentro. Se metió en el asiento del pasajero delantero y le dijo algo al conductor que no podía entender. El chofer empezó a conducir y yo ya estaba sudando y nervioso. No tenía ni idea de cuánto daño podría hacer este hongo o cuánto tiempo estaría atrapado en la sede de los CDC. Esperaba que ellos tuvieran un plan para lidiar con esto. Yo me preguntaba si ya habían informado a la Organización Mundial de la Salud. Yo pensé que tendrían que hacerlo en este momento. El coche se condujo hasta el aeropuerto de Baltimore, donde nos dijeron que saliéramos. Entramos en el aeropuerto y, como de costumbre, pasamos por un control de seguridad. Después de eso nos llevaron a la puerta 6, donde otras 2 personas estaban esperándonos. El avión estaba conectado a una puerta que parecía privada, así que me preguntaba quiénes eran estas otras 2 personas. Yo me senté y seguía estando nervioso. Por otra parte, Catherine parecía tranquila y muy saludable. Parecía darse cuenta de que yo estaba nervioso y trató de asegurarme de que todo estaría bien. Sin duda yo quería creerle. Tenía tantas ganas de creerle, pero no podía. Esta enfermedad era altamente peligrosa. Después de unos minutos pudimos abordar el avión, que era bastante pequeño, pero tenía unos sofás y un televisor. Yo nunca antes había estado en un avión como este. Por lo general, todo lo que puedo permitirme es un billete de autobús. Me senté en uno de los sofás mientras Catherine, los agentes del CDC y las otras 2 personas abordaban. Mi compañera se sentó en la silla en la parte de atrás y los otros 3 se sentaron en las sillas restantes. La televisión estaba en un canal de noticias nacional, pero estaba silenciada. El agente del CDC finalmente se me presentó como Richard Hayes. También me dijo dónde estaban las patatas fritas y los refrescos. Yo estaba demasiado nervioso para comer, así que me quedé fijamente viendo el televisor mientras sentía que el avión empezaba a moverse. Me dijeron que el vuelo duraría aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Estuve nervioso todo el tiempo, las noticias nunca mencionaron nada al respecto.
Yo sabía que el gobierno no quería que las demás personas y que la población se enteraran de esto, lo cual me alegré un poco, lo que significaba que todavía no estaba tan fuera de control. Me preguntaba si todos los que estaban infectados en el hospital ya estaban sin vida. Si es así, sabía que se iban a quemar. Esperaba que esto resultara efectivo, aunque no sé cuántas esporas flotaban por ahí en el hospital. Catherine no hizo nada todo el tiempo, como Richard y los otros dos hablaron durante todo el vuelo, aunque estaba apagado el ánimo. Así que no pude decir lo que estaban diciendo. Me hicieron un gesto varias veces, así que supongo que estaban hablando de mí en algún momento. Yo sentí que el avión aterrizaba y mi estómago se hundió de nuevo. Esta vez me preguntaba qué me dirían en la sede del CDC. Cuando bajé del avión, Richard me llevó fuera del aeropuerto y otro coche con el logotipo del CDC en la puerta. Sin embargo, este era una limusina lujosa. Me senté en la parte de atrás mientras todos los demás se presentaban. El coche comenzó a moverse. No pasó mucho tiempo después de que llegáramos al edificio principal del CDC. ¡Guau! ¡Fue impresionante! Yo podría estar emocionado si las circunstancias no fueran tan escalofriantes. Richard nos llevó a una zona de recepción y se nos permitió seguir adelante sin firmar nada. Atravesamos pasillos giratorios y escaleras. Finalmente llegamos a lo que pensé que era el tercer sótano. Desde aquí nos llevaron a una gran sala circular con una mesa en el medio. Me di cuenta de otras 28 personas que estaban sentadas en la mesa cuando entramos. No mucha gente parecía darse cuenta de que habíamos abierto la puerta. Me senté en una de las sillas vacías y después de unos minutos de la gente hablando, terminaron y miraron a Catherine y hacia mí. El hombre que parecía estar a cargo habló. Vaya, así que tú debes de ser George Webber, supongo. Y esa es Catherine, ¿no me equivoco? Sí, señor, somos nosotros, tartamudeé. Gracias por elegir trabajar con nosotros, lo han hecho mucho más fácil. Ahora, pueden que tengan algunas preguntas sobre su participación. Bueno, empezaremos contigo, George. Tú fuiste elegido porque no solo eres un micólogo, sino que fuiste la primera persona en ver un ejemplo de lo que ahora llamamos AC091. En cuanto a ti, cariño, Catherine, fuiste elegida porque estabas a cargo de contener a algunos de los primeros infectados. Ahora, si pudieran ser tan amable de compartir con nosotros lo que ya saben sobre esta enfermedad, estaremos agradecidos infinitamente. Yo empecé a hablar. Bueno, señor, en realidad yo tuve una muestra, y después de probarla en 2 insectos, en una mariquita y una avispa, puedo decirle que sea lo que sea es capaz de sentir dónde está el organismo más cercano a él. Luego crecerá en él y luego perforará la piel o el exoesqueleto para comenzar a crecer dentro del organismo. Pero Catherine intervino. Desde el momento de la llegada al hospital hasta la muerte de un paciente fue un promedio de 15 horas. Ahora, para que quede claro, no sé cuánto tiempo estaba creciendo dentro de ellos antes de que fueran admitidos. Cuando fueron admitidos, la queja habitual era que tenían dificultades para respirar y que tenían taquicardia o arritmia. Así que basándonos en eso, ya había salido de sus pulmones y en su corazón. Y eso significa que cada uno de los pacientes que fueron ingresados ya tenían esporas inhaladas, lo cual resulta que las esporas están en el aire de arriba y alrededor de Maryland y Virginia. Hubo un gran silencio en la habitación durante unos segundos antes de que varias personas se fueran. El hombre que se había dirigido a nosotros nos dijo que lo siguiéramos. Nos llevó a una sala de ordenadores con una pantalla grande en la parte delantera de la sala con un mapa del mundo. Vi cómo el mapa se acercaba al este de los Estados Unidos. Él me pidió que les dijera dónde estaba exactamente cuando vi por primera vez el LAC 091. Yo les dije el nombre del parque y vi caer un alfiler en el lugar. En otro panel los vi mirando los otros patrones de viento durante los últimos 47 días. Se sorprendieron al ver esos datos, ya que estos datos daban con precisión las ubicaciones de los brotes. Según lo que estaban diciendo, las esporas podrían haber viajado hasta Maine en este momento. Sentí que mi estómago caía de nuevo. Si fuera tan lejos como Maine, ¿cómo podría detenerse?
El hombre que nos había traído aquí sacó un teléfono móvil de su bolsillo, usó uno de sus dials rápido y se alejó mientras sonaba. Catherine se acercó a mi lado y sacudió la cabeza. ¡Carajo! ¿En qué diablos me metí? Joder, yo ya estaba solo unos años de jubilarme. Yo la miré preguntándome cómo se mantenía tan tranquila. Tal vez simplemente no le importaba o tal vez acababa de ver tanto que ya no le afectaba. ¿Y tú, por qué hiciste esto? Su pregunta me sorprendió de mi forma de pensar. Bueno, creo que fue curiosidad y dinero, supongo. Lo único que realmente me importa son mis mascotas y ellas están aquí. Ella miró hacia otro lado cuando terminé de hablar y cruzó los brazos. Miré hacia atrás a la pantalla. Apareció un número etiquetado como casos confirmados con el número que decía 43. Maryland, D.C. y Virginia estaban sombreados de rojo. Estas eran las zonas de peligro. Después de unos momentos, el número aumentó de 43 a 49 y Nueva Jersey también estaba infectado. Pensé en este momento que estaban llamando a los principales hospitales de esos estados y preguntando si tenían algo como esto. Habían 6 nuevos casos en Nueva Jersey. Apareció otro número etiquetado como defunciones confirmadas. El número decía 40. Lo que significaba que solo 9 personas que estaban infectadas seguían vivas. No sé cuánto tiempo vi subir ese número hasta que Richard me dijo que podía ir a mi habitación y que si necesitaba algo él me llamaría. Decidí quedarme en la habitación grande queriendo ver aumentar el número de casos. Fue a los 67. No sé cuándo, pero me quedé dormido porque Richard me despertó, quien dijo que necesitaba mi ayuda. La pantalla seguía mostrando 67. Caminé con Richard a una sala de laboratorio. Varias personas estaban trabajando aquí cuando entré. Richard me entregó a otra persona. Esta persona se presentó como el investigador Kevin Graham. Me dijo que quería saber qué se podía hacer para eliminar el hongo. Yo le dije que el medicamento antifúngico de superfuerza lo ralentizaba ligeramente, pero aparte de eso, todo lo que había probado era fuego. Le expliqué cómo tal vez podría ser un frío extremo, pero terminarías eliminando al paciente con hipotermia. Pude ver que tenía una muestra del hongo detrás de él. Lo había probado en una rata. Parecía que la rata en cuestión había estado sin vida hace mucho tiempo. Me preguntó si las esporas eran inflamables y no tuve respuesta. Se volvió hacia su rata sin vida y se inclinó más para observar. Pude ver el hongo tratando de crecer hacia él. Yo le pregunté si podía probar algo con él. Dijo que sí, siempre y cuando no lo sacara del contenedor. Me posicioné a él y a mí aproximadamente a la misma distancia del contenedor. Estaba tratando de ver si podía crecer hacia más de un organismo a la vez, y sí podía. Estaba creciendo hacia los dos, hacia mí más rápido, supongo porque estaba más cerca. Luego pregunté si podía poner un poco de tierra ahí. Luego él dijo que sí. Estaba tratando de ver si crecía bajo tierra, porque si es así estaríamos en problemas. Mis miedos se confirmaron cuando lo vi echar raíces en el suelo, pareciendo que estaba tratando de evitar su propia eliminación. Según la prueba con la rata, era lo suficientemente fuerte como para penetrar en la piel y el exoesqueleto, pero no con el vidrio. Pregunté cuánto tiempo tardó la rata en dejar de moverse por completo y dijo que 15 minutos y 36 segundos. Dijo que tenía las esporas de inhalación de rata, así que, bueno, fueron 15 minutos en los pulmones. Mientras veía crecer el hongo en la tierra, el micelio comenzó a crecer fuera de la tierra y una vez a cierta longitud liberaron esporas, una nube tan gruesa que pude verla. Mi único pensamiento fue: ¡maldita sea! Vi con horror cómo las esporas volvían a caer al suelo en el contenedor y empezaba a crecer más del hongo. El crecimiento del hongo fue lo más alarmante de esto. Después de unos 30 minutos, el recipiente estaba cubierto de hongos tan gruesos que apenas podía ver la rata. Esta estaba enterrada debajo de las malditas gruesas de capas de hongos superpuestos. Kevin estaba registrando los datos que había adquirido y enviándolos a un servidor principal.
Me quedé ahí mirando el tanque de contención. Curioso, tomé otra rata del tanque de ellos en la esquina inferior izquierda de la habitación. Esperé un tiempo en el que las esporas se estaban asentando para dejarlo caer. Podía oírlo claramente chillar durante unos minutos antes de que se desmayara. Realmente no podía verlo en el tanque, ya que había demasiado material fúngico allí. Sin embargo, esta cantidad añadida de micelio y esporas llevaron a la muerte de la rata en solo 3 minutos y 47 segundos. Esto significaba que cuanto más densa era un área con NAC-091, más rápido podría eliminar a la gente. Consideré cuáles podrían ser las implicaciones internacionales de esto. Teniendo en cuenta la última vez que vi el número de casos confirmados fue de solo 67. Pudieron haberse eliminado como lo han hecho con otras enfermedades. Rápidamente descarté este pensamiento al darme cuenta de que el hongo afectaba a todos, desde la hierba hasta los humanos. Yo pensé en qué pasaría con la gente una vez que la existencia de este hongo llegara al conocimiento del público en general. Este fue definitivamente un escenario apocalíptico. Me sentí fuera de lugar aquí, no estaba del todo seguro de mi propósito. Volví a la sala de supervisión donde encontré a Catherine. Ella estaba dormida en una silla de oficina con ruedas. La pantalla decía ahora 68 casos y 61 muertes. Todavía no se habían sombreado y marcado nuevos estados. Me sorprendió que Delaware aún no se hubiera rellenado. Afortunadamente, Canadá aún no había estado expuesto a las esporas. Mientras estaba perdido en el pensamiento una vez más, un hombre me llamó la atención. Me di la vuelta para ver a un hombre de piel oscura con el pelo corto y rizado de unos 40 años. Se presentó como James McDonald. Era el director del CDC. Me dijo que mi propósito aquí era tratar de investigar o encontrar cualquier tipo de tratamiento que pudiera evitar que las personas fallecieran. Mis recursos eran casi ilimitados y mi tiempo estaba limitado solo por la propagación. Me enviaron al área de retención principal que contenía el hongo. Habían varios investigadores aquí aparentemente estudiando esta enfermedad. Tratar de crear una cura iba a ser extremadamente difícil dado lo que tuve que hacer para empezar. Ninguna infección fúngica en la historia había sido tan extrema. Ni siquiera se puede comparar. La mayoría de los remedios racionales nunca funcionarían. Por lo que sabía en ese momento, era incurable. Sin embargo, darlo por hecho no era realmente una opción. Cosas como el eucalipto, la hierba de limón y la menta solían funcionar como antimicrobianos. Sin embargo, en este caso eran inútiles. No hacían absolutamente nada para detener la propagación de esporas. La mayor parte de mi trabajo durante este tiempo me involucró dándome cuenta lentamente del horror existencial del escenario que se estaba desarrollando. Sin embargo, di algunos pasos en la creación de una cura. En el primer mes me di cuenta de que el hongo reaccionaba violentamente contra otros hongos, a menudo hasta el punto de eliminar a AG091. El problema era que se requería una cantidad masiva de cualquier hongo dado una relación con NAC-091. Esto solo funcionó en el hongo propiamente dicho, y los intentos de detener las esporas no tuvieron éxito. Habían hongos no mortales para los humanos. Sin embargo, como mencioné anteriormente, requería una cantidad tan masiva como para que no fuera viable. Otra cosa que descubrí rápidamente fue que las esporas eran de hecho altamente inflamables. La temperatura a la que se quemaban eran de 160 grados Fahrenheit o 71 grados Celsius. Los humanos ciertamente no podrían sobrevivir lo suficiente a estas temperaturas como para detener a todos los hongos cocinados. Después de un mes, los casos habían aumentado a 109. Los del CDC exigían a todos los hospitales que les informaran directamente de cualquier caso. No podía entender por qué el número de casos seguía siendo tan bajo. En este punto, Delaware, Connecticut y Massachusetts estaban de color rojo sombreados. El hongo parecía tener dificultades para propagarse en los principales centros urbanos.
Durante un par de días, la ciudad de Nueva York habían sido infectados, pero todos seguían extinguiéndose y no se había informado de más casos. Lo siguiente que intenté fue que el hongo infectara a un huésped que ya estaba infectado con otra infección, ya sea que fuera bacteriana o viral. En la mayoría de los casos, con respecto a las infecciones bacterianas, el hongo lo ignoraría. Sin embargo, con ciertas bacterias el hongo se ralentizaba significativamente. Yo informé de estos hallazgos. En casi todos los casos con infecciones virales, el hongo no se vio infectado. Sin embargo, descubrí un virus que eliminaba la presencia del hongo en el huésped. El virus no causaba ningún síntoma en los seres humanos. Por una vez en este lío, pensé que finalmente había una luz brillante, cualquier tipo de esperanza. El virus en cuestión era bastante difícil de obtener muestras, ya que generalmente se deparaba en criaturas oceánicas. Necesitaba probarlo en un humano que ya estuviera infectado, así que con una muestra en la mano me llevaron a Baltimore una vez más. Una vez que se me permitió entrar en el hospital, me llevaron a la UCI, donde se retuvieron un par de pacientes. Se lo di a alguien que estaba en las primeras etapas de la infección. Yo le inyecté el virus en el brazo y esperé. Los investigadores dijeron que tratarían de averiguar por qué detuvo la infección y si algún virus relacionado con él tenía el mismo efecto. Que yo supiera, la mayoría de los microvirus en realidad no dañaban los hongos, sino que mantendrían a su huésped sin carga porque existen únicamente en los hongos. Esta fue una excepción bastante interesante, ya que también afectaría a las criaturas de agua salada. Su nombre provisional era MAC 091. Había decidido usar dicho microvirus porque descubrí que las esporas de hongo se volverían inertes en agua salada. En cuanto al hongo en sí, ralentizaba significativamente el crecimiento en el suelo recientemente saturado con agua salada. Sin embargo, esta no era una solución porque inyectar agua salada a alguien no era viable. El hongo que crecía dentro del paciente aún no había alcanzado una etapa en la que hubiera sido visible crecer debajo de su piel. Le dije a los médicos que me informaran de todo lo que le pasara al paciente. Después de una semana de silencio, me dieron la noticia de que el paciente había sobrevivido. Tuve que extirpar los hongos muertos, pero sobrevivió. Por supuesto, todo esto fue encubierto por el gobierno para evitar el pánico masivo. Una vez que los casos se habían reducido a cero para evitar la propagación en tierra, se iniciaron incendios forestales masivos a lo largo de la costa este. Además, las esporas en el aire se incendiaron una vez que el humo inmensamente caliente los rodeó. Han pasado 3 años desde entonces y no se han reportado nuevos casos. Todo lo que me pregunto ahora, ¿qué habría pasado si no se hubiera disparado en la oscuridad con ese virus? Toda la gente ahora estaría infectada, eso sin duda. Cambio y fuera.